Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al interrogatorio. El invitado del día de hoy tiene una pierna zurda y un carácter que lo ha llevado por 3 mundiales. Ha participado en más de 109 partidos internacionales con la selección mexicana. Logró meter más de 140 goles que lo ayudaron a conquistar 3 campeonatos locales de liga con 2 diferentes equipos. La Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio le dan la más cordial bienvenida al capitán Alberto García Aspe. Sube usted. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pasa tú. Tienes agua. Bienvenido a tu casa. Siéntate. Gracias. Por Dios. Míralos. Hola. ¿Verdad? Bueno, Beto, tenemos que empezar por el principio. Nombre completo. Alberto García Aspe Mena, ¿Dónde naciste? en Distrito Federal. ¿Quién fue tu padre o qué se dedica a tu padre? ¿Quién es tu Mi padre? padre es Silvano García Aspe, el contador público. Siempre estuvo en un despacho, Casa La Triste, fue socio ahí y todo. Y bueno, ¿qué te puedo decir de mi padre? El ejemplo a seguir de toda mi vida, ¿no? ¿Tu madre? Mi madre, Elvira Mena de García Aspe, ama de casa, siempre al pendiente de sus hijos. Somos 5 hermanos y la verdad le dimos mucha lata a los 5, pero bueno, creo que a final de cuentas lo hicieron muy bien porque los 5, gracias a Dios, estamos muy bien. Cuéntame de tus 5 hermanos. ¿Quiénes son tus 5 hermanos? ¿Qué hacen? Mira, ¿Tú eres el mayor? Yo soy el cuarto, no, Oh. tengo 3 más grandes. El más grande es Silvano, es contador. El siguiente es Rafael, que es ingeniero civil, pero bueno, es más ahora de hacer casas, edificios. A final de cuentas, el otro es Alejandro, que es ingeniero químico, le va muy bien. Después vengo yo y el último es Rodrigo, que también es contador y también ya es socio del despacho ahora y todo le va muy bien. ¿Quién te regaló tu primera pelota? Tu ¿Quién primer me balón. regaló hijo? Pues yo creo que mis papás, pero la verdad no me acuerdo porque yo creo que desde el año ya tenía mi pelota. Yo desde que nací, lo que dice mi madre es que vivía más con la pelota que con cualquier otra persona, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo conociste el fútbol? O sea, la primera vez que dijiste esto es fútbol. Sí me acuerdo. Mira, desde muy chico siempre me fascinó, te digo, y desde niño era siempre la pelota, pero para mí hubo en el fútbol un ídolo muy importante, fue Miguel Marín, en la época de Cruz Portero. Azul. A lo mejor los chavos ahorita ni Sí. se deben de acordar, ni deben de conocerlos mucho, pero bueno, Miguel Marín fue el arquero de Cruz Azul cuando fueron tricampeones y cuando fue la época maravillosa de Cruz Azul, y Miguel Marín era un arquero argentino que vino a México y que se convirtió en ídolo de muchísima gente, ¿no? El Superman. El Superman Marín, que en paz descanse. Así es. ¿Cómo entraste a las fuerzas básicas? ¿Cómo entré a las fuerzas básicas? Pues bueno, yo estudiaba en México, en el Colegio México, y ahí jugaba en la selección Interclubs y jugaba en el Centro Asturiano de México también, ahí en el equipo Sella. Y bueno, jugaba ahí y de ahí me visorearon y me invitaron a los Pumas, ¿no? Recuerdo que después de una gira que hicimos a Denver, donde goleamos a todos los equipos y fuimos campeones, todo de ahí ya me invitaron a las fuerzas básicas, pero bueno, estaba en ese dilema como padre y todo, que muchas veces en nuestra época los papás no querían porque el que se iba al fútbol dejaba los estudios, ¿no? Entonces recuerdo que ahí platiqué muchísimo con mi papá y mi papá me apoyó en todo, pero lo único que me exigió fue que no podía dejar los estudios, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando tuviste esa charla con tu papá? 15 años. 15 años. ¿Cómo combinaste el fútbol con la escuela? Pues con mucho sacrificio, pero... ¿Cómo te fue en la escuela? No, la verdad que me fue bien, gracias a Dios. Me recibí al final y todo, de licenciado en Administración de Empresas y todo, pero sí es un problema porque yo ya en prepa, yo ya era futbolista profesional. O sea, yo en tercero de prepa me acuerdo que ya no pude ir a muchos exámenes porque estábamos en la liguilla y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero siempre me exigí, me costó más a lo mejor en la universidad, porque era entrenar toda la mañana. A lo mejor en la época de hoy hubiera sido todavía más complicado con tantos torneos y viajes y todo, ¿no? En nuestra época a lo mejor no había tanto viaje y tanto estarte desplazando a todos lados, pero sí era muy desgastante porque pues, yo tenía que levantarme a las 8 de la mañana, irme al entrenamiento, llegaba 2 de la tarde, comía, irte a la universidad de 4 a 10 de la noche. Entonces sí es
complicado, pero como yo siempre lo he dicho y se lo digo a los jóvenes, con esfuerzo y con tus ilusiones todo se puede conseguir. Y es bien importante. Hoy agradezco el haber terminado porque hubo un lapso donde sí me volví loco y me acuerdo también de esa plática con mi padre, que me dijo, ¿sabes qué? Porque ya había conseguido ciertas cosas. Mi papá ya vio que ya había conseguido ciertas cosas en el fútbol y me dijo, pues, si no puedes, deja la escuela ya. Y dije, no, yo quedé que la iba a acabar y la voy a acabar. Entonces acabé la universidad, pero ahora lo agradezco porque es después de que cuando te retiras te das cuenta lo importante que fue haberte preparado, ¿no? ¿Te daba alguna ventaja el hecho o diferencia del hecho de estar estudiando, ahorita que lo dices, con otros compañeros que a lo mejor no estuvieran estudiando en No, ese momento? totalmente, o sea, en el trato, en mil cosas, o sea, simplemente el que tú te prepares, el que tengas otra cultura, el que sepas hablar, muchas cosas obviamente te hacen mucha diferencia. Y no estoy diciendo, pero hay muchos futbolistas que vienen a lo mejor de estratos muy bajos y de repente muchos que quieren superarse y que mejoran y que estudian y otros que no tanto. Entonces siempre, yo creo que siempre el que estés más preparado te va a dar muchas cosas. ¿Tú te acuerdas de tu primer partido en Pumas, profesional? Sí, mi primer partido ya profesional en Pumas, yo debuté en 1984 en Monterrey y debutamos porque había 6 seleccionados. Entonces estaban con la selección previo al Mundial de México 86. Y bueno, entonces tuvieron una gira a Europa y 6 titulares no estaban. Entonces ahí tuvimos que ir, me acuerdo que hasta se iba a suspender ese partido porque eran 6 seleccionados. Al final de cuentas no se suspendió, fuimos, debutamos ahí 2, 3 jugadores y les ganamos a Monterrey 3-1. Entonces de ahí arrancó y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y nos fue bien y de ahí fue esa temporada donde llegamos hasta la final contra América, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te impacta cuando entras por primera vez a CU vistiendo la camiseta de los Pumas o algo, o ya te habías acostumbrado? No, la verdad que no. Fíjate, eso es algo de lo que se tiene y que creo que ahora se ha estado trabajando muy bien. Antes no, a lo mejor no tanto. Tú para llegar a ser futbolista profesional ya tienes que haber tenido un trayecto en los juveniles, todo de mucho tiempo. Nosotros viajamos mucho. Yo desde los 7 años viajé ya muchas partes a jugar torneos, a todo. Entonces, y después ya más, cuando entré a Pumas, torneos que fuimos a muchas partes de Europa y todo. Entonces llegas ya, cuando yo debuté tranquilamente entre selecciones y Pumas, pues ya tenía más de 100 partidos internacionales. Entonces el llegar y que te impacte un estadio lleno, por lo menos a mí no, a mí al contrario, me motivaba muchísimo. En ese momento, después, ¿qué estadio se te antojaba conocer? ¿O ninguno así que tú dijeras, bueno, el Azteca? Siempre se me antojó el Wembley. Wembley, que era el wow, que hoy sigue siéndolo, ¿no? A final de cuentas, pero siempre me interesaba mucho jugar en ese estadio y que gracias a Dios después pudimos jugar con la selección ahí, no contra Inglaterra. ¿Y qué tal cuando entraste? No, fue maravilloso porque pues, ahí tiene mi mujer la foto y todo, la alineación, como capitán, como todo, jugar contra Inglaterra en Wembley, pues sí es algo muy padre y que siempre te va a quedar en el recuerdo, ¿no? ¿Cómo es cuando te enteras de que vas a estar en la selección? ¿Quién te dice? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo te informan? No, bueno, ¿cómo te enteras? Pues casi regularmente a través de la prensa, porque sale la lista. Ok. Sí, sale la lista de convocados y todo. Y bueno, pero fueron de diferentes etapas, ¿no? Porque a mí me costó mucho trabajo llegar a la selección. O sea, ¿por qué? Por más que todo, a lo mejor, fíjate, fui seleccionado juvenil y fuimos al Mundial de Rusia en 85, fui campeón goleador, lo que tú quieras, pero dar esa transición de la juvenil a la mayor me costó mucho trabajo llegar. Y por X o por Z, de repente yo pensaba que estaba haciendo muy bien las cosas, que merecía estar en selección y no me llamaban. Entonces no es fácil, ahí es donde tienes que redoblar esfuerzos y volver a meterle para poder estar. Mi primer llamado ya a la selección grande es con Alberto Guerra, por ahí de 88, después con Mario Velarde, y después ya hasta cuando me consolido en selecciones con el llamado de Miguel Mejía Barón para las eliminatorias del Mundial de 94, y de ahí ya no la solté más, ¿no? Tengo que hacer una pausa para preguntarte, ¿de qué posición juegas o jugabas? ¿De qué posición jugaba? Bueno, empecé de extremo izquierdo, después fui medio izquierdo y acabé jugando como ahora en la actualidad que hay 2 contenciones, que es el segundo contención. Espérate, ¿alguien entiende lo que está diciendo? Sí. A ver, fíjate, me prestan, por favor, me pueden pasar. Una de las situaciones que estábamos haciendo a la hora de investigar y de platicar y de la vida de Alberto García Aspe, parecería muy fácil, pero realmente nadie entendía de qué estábamos hablando, Beto. Mira, así es de que dijimos,
nos tienes que explicar de qué es un extremo, qué es un medio, qué es lo... O sea, por Dios, son alumnos, tú puedes ser maestro. ¿Dónde estás jugando y cómo se aplica la selección? Aquí tienes que ir. Muy A ver, fácil, mira. A ver. Es que regularmente, bueno, a muchos les gusta el fútbol, ¿no? Supongo, y deben saber hasta más que a veces que a uno. A ver. Pero bueno, es que depende cómo juegas. Puedes jugar, en mi época, regularmente, y ahora se está regresando mucho, a jugar con una línea de 4, que estás hablando de los dos centrales, lateral derecho y lateral izquierdo. Algunos juegan con línea de 3 y 2 carrileros. O sea, que estás hablando que meterías uno más acá y estos dos. Como juega, por ejemplo, la selección hoy día, así juega, ¿no? Con 3 centrales y 2 carrileros acá. Después juega con un contención, 2 acá, y después te puede jugar así, ¿no? Estás hablando que es la línea de 3, con 2 carrileros, el contención, los 2 medios volantes que ayudan, que puede ser a lo mejor el Gullit Peña, que ahora lo ven, que de repente se mete acá, o Montes, Medina, y acá adelante los 2 delanteros, ¿no? Que puede ser Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos, como sea. Esa es una línea. Pero en mi época, regularmente todos los equipos se jugaba 4-4-2. O sea, jugabas con 4 defensas. Ah, ¿verdad? O sea, jugabas con 4 defensas, que eran los 2 centrales, los 2 laterales, 2 medios de contención, un medio izquierdo, acá, un medio derecho, y los 2 delanteros, ¿no? Que podían jugar así o podían jugar arriba así o así, ¿no? Entonces, ¿Tú eras? Y yo regularmente jugaba en esta posición. Eres zurdo, ¿no? Soy zurdo, aunque ya en mi última etapa, y eso fue por Manolo Lapuente, terminé jugando en esta posición. O sea, como un segundo contención, pero de aquí arrancaba y llegaba. A mí no, al inicio no lo aceptaba porque decía que iba a perder yo llegar a hacer goles, ¿no? A mí me encantaba hacer goles, llegar y pegarle fuera del área. Y con esa posición yo dije, pues no voy a volver a hacer goles, o sea, para llegar al área contraria. ¿Y cuál? Cuando agarré esta posición y la dominé, hice más goles que cuando jugaba en esta posición. ¿Qué tal? Ah, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya veremos después en el examen. Beto, platícame cómo te fue entonces ya en general en Pumas. ¿Cómo fue tu paso por los Pumas? No, me fue muy bien, gracias a Dios. Te digo, ahí debuté. Pues la verdad que fue como tu universidad. O sea, ahí es donde te formaban y de ahí después ya ibas creciendo y salías. Cuando ya habías triunfado en Pumas, pues te tenían que vender y ya ibas a otros equipos a ganar más dinero, obviamente, económicamente mucho mejor, otros equipos que pagaban más, pero también a trascender ya de otra manera, pero porque ya habías triunfado en los Pumas, ¿no? Y yo ya en primera división jugué de 84-85 a 90-91 cuando fuimos campeones en la última final contra el América. Me tocó ese lapso de 3 finales contra el América, o sea que todo el mundo, y que donde empezó esa rivalidad que hoy es tan hablada entre Pumas y América, ¿no? Esa es una realidad. Me tocó la de 84-85, la de 87-88 y la de 90-91, las 3 finales. Y bueno, gracias a Dios la última la ganamos, porque dije, si no ganamos esta no voy a ganar ninguna. ¿Qué se siente ser campeón? No, es maravilloso. O sea, pues para eso compites, ¿no? Y para eso luchas y para eso te esfuerzas, trabajas día a día para ser campeón. O sea, si no, ¿para qué? Y bueno, después de haber jugado esas 2 finales, que las 2, a lo mejor tú piensas que las pudimos haber ganado. En la primera nos fuimos a un tercer partido donde la teníamos que haber definido en el Azteca y no lo hicimos, y lo que tú quieras. La segunda, donde también pensábamos que teníamos el partido. Yo en esa segunda, por ejemplo, para mí fue muy frustrante porque ganamos el primer partido 1-0 en CU y el segundo en el Azteca, a los 7 minutos yo recibo una barrida por atrás y tengo que salir del partido. Y a los 15 días me estaban operando el tobillo. Entonces ya vi el partido desde fuera. Es más frustrante porque aparte nos remontaron y perdimos, pero no pude estar en el segundo partido ya en el terreno de juego. Y bueno, gracias a Dios pudimos llegar a esa tercera final en 90-91 donde sí conseguimos el título, ¿no? Ahorita que platicabas cómo va cambiando tu etapa a través del fútbol y de repente terminas la universidad y te tienen que vender. ¿Eso de te tienen que vender y son cosas que aceptas o que quieres o es ni modo o cómo se maneja en el fútbol? Era la política de Pumas, ¿no? La política de Pumas era crear jugadores y de eso vivía, de la cantera de Pumas, y conforme tenías procesos normal y después tenían que vender a 2 o 3 jugadores, pero cuando vendían a esos 2 o 3 jugadores ya había abajo los chavos y así no tampoco coartabas la oportunidad de los que venían abajo. De repente eso ha cambiado mucho y ya no hay
tanto eso, ¿no? Pero por lo menos en nuestra época era así. Trabajaban muy bien en fuerzas básicas y cuando ya llegaba un jugador a un buen nivel, aparte porque económicamente ya no se le podía pagar a ese jugador porque ya era una figura, ya era pues tenía que ir a otro equipo y ahí surgía un joven, pero tenías la cantera llena, entonces tenías que vender al que ya sabías que tenías tapado con un joven que venía empujando muy fuerte. Entonces eso era importante y así pasaba y yo así lo tenía claro. Yo, por ejemplo, tendría que haber salido en 89, a lo mejor antes de ese título, pero a mí, después de lo del tobillo, vino una lesión en la rodilla y yo no jugué casi todo el torneo, regresé hasta la liguilla, y entonces yo no quise salir. O sea, y pedí a la directiva quedarme un año más, porque no me quería ir así, o sea, casi no jugué todo el torneo. Entonces me quedo ese 90-91 y es cuando somos campeones. Y ya después de ese torneo yo quería seguir, pero la directiva primero ya no me podía pagar y además pues era también recurso para el equipo el vender a un jugador caro y con eso seguir trabajando. O sea, era como subsistía Pumas, ¿no? ¿Y pasas a Necaxa? Y paso a Necaxa. ¿Cómo fue tu llegada a Necaxa? Perdón, ¿te dicen dónde tiene el jugador tiene algún punto de, oigan, ojalá fuera para este equipo o para este? Tendría que ser, y hoy sí creo que hay más ese diálogo, pero antes a lo mejor no había tanto. ¿No? A mí me tocó el primer draft, ¿sí? En Acapulco, y bueno, a mí me avisaron que iba a estar transferible, y a lo mejor yo estaba en negociaciones con otro equipo y acabé yendo al Necaxa, que al final de cuentas fue maravilloso, ya después, como la historia dice, pero al inicio no es que yo no quisiera ir a Necaxa, pero yo estaba más avanzado a lo mejor en pláticas con otro equipo al que me interesaba a lo mejor más ir. Pero bueno, Dios es grande y sabe por qué pasan las cosas y acabé en Necaxa. ¿Ya tenías familia? ¿Estás casado? ¿Hijas? ¿Algo? Sí, ya estaba casado. Fue esto, yo paso 90-91. No, todavía no tenía hijas. O sea, mi hija nace cuando la primera, la grande, la que estudia aquí en esta universidad, cuando estaba en Necaxa, cuando yo llego a Necaxa. ¿Tu primer día en Necaxa, cómo fue? ¿Cómo te reciben? No, me reciben muy bien. La verdad, nosotros veníamos a ser de campeones de Pumas y es un Necaxa donde querían que... Porque en Necaxa en esa época se hablaba mucho de que era puro jugador que mandaban de la América, que ya no servía y que era el segundo equipo de Televisa y muchas cosas. Y ahí es cuando quieren hacer un buen Necaxa, ¿no? Y que darle... Entonces se empieza a armar. Ya cuando yo llego ya había muy buenos jugadores. Te puedo nombrar a Alex Aguinaga, Ivo Basay, Peláez, Ambriz, Nicolás Navarro, ya había algunos buenos jugadores y llegamos a algunos y se empieza a armar un muy buen equipo y al principio me cuesta, porque yo me acuerdo que en mi época había mucho y se decía muchísimo que todo el jugador de Pumas que salía de Pumas iba a otro equipo no funcionaba en los otros equipos, entonces era como un mito y que a mí eso fue una meta que dije, eso lo vamos a quitar, o sea, no puede ser posible que... Y gracias a Dios ya eso se erradicó totalmente y todos los jugadores de Pumas a donde fueran tenían que funcionar, ¿no? ¿Tú ya eras capitán? No, yo ahí todavía era joven y ahí empezaba apenas. En mi época en Necaxa es cuando llego a selección y donde ya vas creciendo y donde vas tomando una jerarquía que ya al final pues ya todos mis equipos fui capitán, ¿no? Te toca ahora sí un primer mundial. ¿Cómo es la nueva etapa, obviamente, en vías de un nuevo mundial contigo? Y de ahora te vuelven a hablar a la selección, haces los entrenamientos y ahora sí hay una vía de mundial. No dices, se vaya a meter ningún canchirú, no nos vaya a arruinar la segunda, ¿o qué? No, eso ya había pasado. Acá se da porque hubo una etapa muy interesante y que mucha gente debe recordar. Es con Miguel Mejía Barón, que llega a una etapa a la segunda fase de la eliminatoria para el Mundial de 94 que iba a ser en Estados Unidos. Y bueno, ahí Miguel llega y llama una selección. Era una eliminatoria muy complicada porque había un solo pase. Como iba a ser en Estados Unidos ya estaba en el Mundial y había un solo boleto. Entonces tuvimos que jugar una eliminatoria muy complicada, pero donde el equipo, la verdad que se fue conjuntando muy bien. Y me acuerdo del primer partido lo perdimos en Salvador, perdimos 2-1. Y bueno, de ahí se hizo un drama, lo que tú quieras, y después ganamos todos los partidos, ¿no? De ahí no volvimos a perder un solo punto. Hubo un partido clave en Honduras, donde, bueno, eso todo el mundo de fútbol se acuerda perfectamente porque nos trataron muy mal. Llegamos como si fuera una guerra. Ahí sí fuera todo lo que se habla de cómo te agreden en Centroamérica, lo que tú quieras, principalmente en las eliminatorias, porque pues, es una competencia deportiva muy importante. Ahí sí lo vivimos, o sea, porque llegamos y Honduras quería ganarnos sí o sí,
Me acuerdo perfectamente que los medios de comunicación también lo manejaron muy mal, porque a los chavos que tenían que ir a marchar les dijeron, no, ustedes no van a marchar el domingo tienen que ir al estadio porque ahí está la guerra y hay que dejar fuera a México. Entonces se manejó tanto y tantas expectativas y tan mal manejado, pues la gente estaba enardecida. Entonces llegamos y nosotros teníamos que ganar ese partido. Si no ganamos ese partido estábamos fuera del Mundial. Estaba muy competida, un solo boleto. Entonces recuerdo que después de todo eso me toca a mí hacer un gol al minuto 2, un gol de casi del tiro de esquina. Y bueno, fue un festejo y sacar todo eso de cómo nos habían tratado. En la noche nos habían llevado a molestar al hotel toda la noche, pero en una estrategia muy buena donde se enteró el técnico Miguel y todo, y nos cambiamos de hotel. Los que íbamos a iniciar el partido nos cambiaron todos en una carcachita en el sótano, salíamos a escondidas y nos llevaron a otro hotel y pudimos descansar perfecto. Y algunos se quedaron en el hotel haciendo la faramaya de que ya déjenos dormir y todo, y ahí se pasó la gente haciendo. Entonces llegó el día del partido y te digo, empieza ese partido que era complicado, pero al minuto 2 le hago el gol y de un estadio que estaba así, pum, se convirtió en un cementerio. O sea, la gente no volvió. De ahí hicimos el 1-0, al final Luis Flores hace el 2-0, en el segundo tiempo Luis García el 3-0, les ganamos 4-1. Y bueno, fue... ¿Y para salir del estadio? No, para salir del estadio tardamos 2 o 3 horas en poder salir. Wow. Hubo gas lacrimógeno al vestidor, tuvimos que salir encuerados a media cancha, no, en serio. O sea, me acuerdo de Luis García, que además agarró una toallita y vamos, porque ya estaba ya... No, se armó un relajo y la gente y todo, hubo, no sé si muertos, gracias a Dios, pero los mexicanos que iban casi rompen. Si hubieran roto una puerta donde había muchos mexicanos que habían ido al estadio a ver el partido, y eso, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Sí fue algo que lo tenías que haber vivido, ¿no? Porque hoy hablan de que nos tratan muy mal. Esa fue una etapa, sí, o sea, yo creo que de los partidos donde más difícil estuvo ese aspecto, ¿no? Me meto y aprovecho esa parte. ¿Tú cómo sientes entonces el público y los fans y las famosas porras y de todo rollo en el fútbol? No, mira, México siempre fue de porras, eso, no de barras como ahora es, ¿no? Que eso fue algo que se trajo de Argentina y que para mí no es lo más adecuado. O sea, la porra y en México, gracias a Dios, todavía puede ir la familia. A mí me tocó jugar en Argentina, donde después de un clásico hubo muertos. ¿Tú crees que todavía puedes así de voy a ir a ver un Pumas América con la familia y todavía llegas? ¿O depende, pues depende de tu ya no lo hace? Pues, porque le da miedo, exactamente, porque hemos llegado a eso. Ya hoy ya hay barras, o como ves, en todos los equipos casi. Y no hemos llegado al grado de Argentina, pero estamos en ese... O sea, se tiene que hacer algo para... que ya no es fácil, porque se ha dado tanta entrada y van creciendo tanto que a veces es complicado. Pero lo lindo de México y del fútbol mexicano es que podía ir, y que todavía lo ves a uno con la camiseta de Pumas y al otro con la del América, y lo ves en Argentina, eso no lo puedes ver, o sea, tú no puedes entrar en una camiseta donde está toda la gente de River con la de Boca, por decir, no, es imposible, tienen que estar separados totalmente, y aquí en México no, eso es lo lindo de que puede ir la esposa con la camiseta de un equipo y el marido con la otra, ¿sí? Y eso es padre, a final de cuentas cada quien le va a sus colores, al equipo que quiera, pero de ahí a que lleguemos a otras cosas, sí, ojalá no, en México no lleguemos, ¿no? Ahorita que decías de las camisetas, otra de las cosas que era muy curioso, ¿tú te acuerdas de dónde sale el hecho de intercambiar las camisetas? Bueno, pues sale de repente... ¿Tienes un cajón de todas las camisetas que tengo, imagínate, de todas las selecciones, sí, no tengo más de 100, tranquilamente, y de equipos, y de... Pues siempre que vas, porque siempre tradicional, intercambiabas o te la pedían o de repente tú la pedías y te interesaba con Alemania y a lo mejor querías la de un jugador o que te gustaba cómo jugaba o lo que sea, o simplemente por tener la camiseta de los mundiales de recuerdo, ¿no? A final de cuentas yo tengo la de todos los equipos contra los que jugamos en mundiales, pues ahí la tengo, ¿no? ¿Y las pides al principio? Oye, terminando, ¿me la das o qué? No, cuando ahí te la parto, ¿no? Te cambiabas la camiseta y ya te la entregabas, o en los vestidores también la intercambiabas o lo que sea, ¿no? Ok. Pero bueno. Primer día de concentración de la selección antes del Mundial, ¿cómo te fue? ¿Cómo es una concentración en días ya en el Mundial? ¿En el Mundial? En el Mundial, sí. No, pues es padrísimo, porque ya es la ilusión de jugar. A mí, por ejemplo, ese primer Mundial de 94 era una gran ilusión, porque era mi primer Mundial y obviamente... Nosotros habíamos tenido lo de las eliminatorias que ya te conté y después tuvimos la Copa América previo a ese Mundial, la de 93, que llegamos hasta la final con Argentina y que íbamos como patito feo y que aparte estuvimos a punto de no ir por ciertas circunstancias, al final viajamos y bueno, llegamos hasta la final
y el recibimiento que tuvimos de regreso, entonces, y el equipo estaba jugando muy bien, la verdad que ese equipo jugaba muy bien al fútbol, entonces llegas al Mundial ya con grandes expectativas, con muchas situaciones y con un muy buen equipo, y bueno, nosotros teníamos muchísima confianza en llegar muy lejos, ¿no? ¿Tiene algo, momentos o tiene alguna parte divertida el hecho de una concentración? Sí, por supuesto. Ahí, ¿Cómo qué? ¿Qué te acuerdas? Así que no te... pues bromas, o sea, entre compañeros. Obviamente, el estar concentrado mucho tiempo a veces sí es muy pesado, ¿no? Pero pues hay de todo. Hay momentos agradables, hay momentos ya de monotonía, de que te aburres de esto, pero bueno, pues estás concentrado para lo que viene, ¿no? Al final de cuentas hay momentos también, muchos técnicos permitían que de repente poder ver a la familia un rato, que eso es bien importante, o sea, muchas situaciones, pero una concentración cuando ya estás para una competencia sí es muy importante y que estés metido totalmente, o sea, concentrado al 100%, siempre va a ser muy importante. ¿Quién era el portero? ¿Te acuerdas de esa selección? Sí, claro, Jorge Campos. ¿Cómo es trabajar con Jorge Campos? No, fíjate, a Jorge llegó a Pumas desde que llegó de Acapulco, o sea, como brody y todo, y sigo siendo un gran amigo, porque aparte es un tipazo en todos los sentidos, y es un gran arquero. Entonces, era muy fácil, era él, por ejemplo, te puedo dar un caso, Luis Hernández, o sea, que eran los que ponían algo diferente, el sabor, la broma, el charrelajo. Recuerdo perfectamente, y te voy a dar una anécdota. Porfa, danos Jorge muchas. Era del que siempre, echando relajo, bro, lo que quieras, y en el camión, donde fuéramos. Pero él, para sacar la presión, el nerviosismo, todo, era así. Entonces yo ya sabía que cuando empezaba a pasarse de esos, que estaba tenso, por no decir otra palabra, ¿no? Y se lo decíamos, porque no me acuerdo en qué época, fue una época de selección, donde se le empezó a caer un poco el pelo, de la tensión que traíamos o lo que tú quieras, entonces a mí me daba risa. Hay otros que lo sacas de otra manera, ¿no? Yo siempre fui un tipo que, serio, lo que tú quieras, me ponía mis audífonos y concentrado a lo que íbamos y todo, pero tienes que, en un grupo tiene que haber de todo, ¿no? El que echa relajo, el que es más serio, el buen amigo, lo que tú quieras, ¿no? De todo tiene que haber en un grupo. Y Jorge era así, entonces yo me burlaba mucho de eso, de Jorge, porque cuando empezaba, entonces ya sabía que estaba, le decía, ya tranquilo, no, pues vamos a ganar, ¿sí? Entonces, y así, pues todos, cada quien tiene su estilo. Luis Hernández sí era un relajo total. El matador. Te ponía mucho, te relajaba muchas veces por su relajo y lo que tú quieras. Muchas veces a uno que a lo mejor podía estar tenso y todo, te olvidabas un poquito y aunque no dejabas la concentración del partido y enfocado en el objetivo, ¿no? ¿Cómo te va en América? ¿Cómo es tu paso a la América? Mira, mi paso es, después de Necaxa, fuimos bicampeones, conseguimos muchas cosas en ese equipo, la verdad se hizo un equipo muy importante en los 90s, y bueno, viene 97, es el traspaso que cuando yo voy a América, previo al Mundial de 98, y bueno, me va bien, o sea, llegas a un equipo muy importante de México. ¿Nunca dijiste a la América no, si venimos de la rivalidad, Pumas, bla, bla? No, pues al final de cuentas tú eres profesional y obviamente tienes que ir pues por negociaciones, por lo que tú quieras, aparte será una buena oportunidad también para trascender, y la verdad que llegué y me fue bien. ¿Qué es ser capitán? Literalmente, cuando te dicen, Beto, tú vas a ser el capitán. Pues que ser capitán pues es una responsabilidad muy importante. ¿Sí? En muchos sentidos, sí. Pues eres el líder dentro y fuera de la cancha, o sea, tienes que serlo y tienes que ser un ejemplo. Entonces, para que te den el gafete tampoco es tan fácil. O sea, el técnico sabe a quién le puede dar el gafete. ¿Por qué? Porque si tienes que corregir a un jugador dentro de la cancha o afuera, o tienes que ayudar al técnico también dentro o fuera de la cancha, pues para eso estás, ¿no? Y para dar ejemplo. Entonces, sí es una responsabilidad el ser capitán. Imagínate tú siendo capitán, que hagas una responsabilidad o que te hagas expulsar o que te vayas, salgas una noche cuando no tienes que salir, estás concentrado, cierto, lo que sea, no, tú tienes que ser y tienes que ser el ejemplo. ¿Y cómo das ese ejemplo? Pues día a día, o sea, en base, tienes que ser el primero en llegar, el último en irte, el trabajar, pero al 100, o sea, apoyar a algún jugador, muchas cosas, de repente hay cosas extra fútbol, o sea, saber si un compañero por qué anda mal, pues a lo mejor porque el hijo está enfermo, o sea, eso la gente no lo ve, pero tú estando ahí y todo, pues tienes que saber y cómo lo apoyas,
Y eso también se lo puedes transmitir al técnico, entonces el técnico ya va y ayuda. O sea, el líder es el capitán y el técnico. O sea aparte de, no solo de repente en equipos hay un solo líder, de repente en equipos hay varios líderes. A mí me tocó en selección y en equipos donde había muchos líderes. A lo mejor tú traías el gafete, pero tenías al lado compañeros que sabías que confiabas en ellos al 100 y que también eran líderes en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo es vivir entonces ya un segundo mundial? ¿Ya llegas jóvenes, tranquilos? No, ya llegas con más experiencia, a lo mejor no llegas con esa ansiedad del primero. Yo te puedo decir, en el primero, cuando jugamos contra Italia, no dormí toda la noche. No, en serio. ¿Sí? Y así le pasó a muchos. ¿Por qué? Porque en ese partido definíamos si avanzabas o no avanzabas. Estábamos en el grupo de la muerte, que así lo llamaban. Estaba Italia, Irlanda y Noruega. Y el último partido definíamos quién pasaba. Yo me acuerdo cuando empatamos con Italia ese partido, yo cuando voy pasando al doping, me tocó el doping, tenía que ir al doping, paso por el vestidor Italia, parecía un cementerio. Ellos pensaron que estaban fuera con el empate, porque estábamos tan parejo el grupo que dependían del resultado de Noruega e Irlanda. Y parecía ellos pensaron, y al final llegaron hasta la final. ¿Sí me explico? Entonces, a final de cuentas ya el segundo mundial ya no lo vives con esas, ya lo vives más tranquilo, más ecuánime, pero también con la misma intensidad. O sea, no es que también ya te digas, no, o sea, tienes que llegar y darle, pero ya experimentaste como cualquier cosa, ¿no? Ya viviste el primero, ya viste lo que es. Para mí, el jugar un mundial es lo más padre que hay y lo más trascendental que hay para cualquier jugador, ¿no? Representar a tu país con tu camiseta en la competencia más importante que hay en el fútbol es lo más maravilloso que puede sentir y por lo que aspira cualquier jugador, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza y cómo fue esos días o ese término del mundial, cuando el mundial se termina para México, cuando queda eliminado México? Pues mira, de repente, el primer mundial yo me acuerdo que lo soñé un mes después. O sea, seguía acá con los partidos, digo, es tan importante que un mes de que ya había tenido el mundial yo seguía soñando con los partidos, con esto, chino, y pudimos ser acá y acá, lo que tú quieras. El segundo mundial, ya no tanto, pero igual lo sigues viviendo. 15 días. O sea, a lo mejor sí, es que sí, son experiencias como, no sé, jugar cualquier cosa. Obviamente, en los dos mundiales, para mí, tendríamos que haber seguido avanzando y nos quedamos por detallitos, pero bueno, fue un proceso en donde yo espero que en los próximos mundiales ya podamos llegar hasta las últimas instancias, ¿no? Pero todo se va poco a poco. En los mundiales muchas veces se habla y llegar a las últimas instancias, pues sí, pero no es fácil, o sea, es complicado y lo ves reflejado en quiénes son los campeones del mundo. Hay 7 selecciones, o sea, no más, que han conseguido ser campeones del mundo, entonces no es tan fácil, ¿no? No. A nivel de entrenadores, tú has, a nivel de selección, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente y luego Javier Aguirre, el vasco. ¿Cómo son las diferencias de estos entrenadores? Mira, son diferentes, todos con muchísima capacidad y mucho liderazgo en todos los sentidos, pero muy diferentes. Por ejemplo, en 94 estuvo Miguel como técnico, pero el Vasco ya era auxiliar. O sea, el Vasco estuvo también el Vasco y Tuca Ferretti estuvieron con Miguel en el 94, ahí apoyándonos en la selección. Después con Manolo, Miguel es un tipo a lo mejor más centrado, más callado, pero con una gran personalidad que nos ayudó muchísimo y nos dio una confianza y creo que llegamos a jugar un muy buen fútbol en esa selección, ¿no? Que mucha gente se acuerda de esa selección. Con Manolo era un tipo muy estudioso, que se la sabía de todas. A lo mejor con un fútbol como a muchos les gustaría que fuera muy vistoso, pero era táctico al 100%. Él ya tenía 3, 4 movimientos que sabía que podían pasar en el partido y que ya los tenía y que los practicaba durante la semana. O sea, eso es prever lo que puede pasar, ¿no? Y él así le gustaba, siempre tener en la banca ya el movimiento que sabía que podías, a ver, contra este equipo puede pasar esto, bueno, pues hay que practicar esto, y si en ese momento se da, va el cambio inmediatamente, ¿no? Entonces era un tipo muy estudioso y de gran capacidad. Y el Vasco es un tipo más impulsivo, ¿cómo se llama? Con mucha personalidad. Pasional y todo. Y siempre fue líder también, desde que fue futbolista, todo, y de otra manera, pero también, digo, a los 3 los estimo mucho y los respeto muchísimo. ¿Cómo se da Puebla? Bienvenido. ¿Cómo se da Puebla? Bueno, se da en 99,
en un traspaso de América a Puebla. Yo estaba en América y de ahí se dio el traspaso. Y bueno, llegué a Puebla cuando el Puebla estaba peleando el descenso. Es una realidad en 99 me estaba de técnico Vaquero, el español. Y bueno, me toca llegar y sí me costó, es una realidad, no tengo por qué me cuesta porque siempre estaba en equipos donde estabas peleando arriba. Obvio. Y llegué acá a pelear el descenso y es una presión totalmente diferente. Pelear el descenso a pelear un título es totalmente diferente. Con mayor edad. Con mayor edad, sí, con experiencia, lo que tú quieras, pero complicado. O sea, porque llegué y me acuerdo que cuando llego en la primera temporada, no perdimos los 7, pero nos empezó a ir de inicio y estábamos peleando el descenso y muy mal las primeras 7 fechas. Ahí fue donde corrieron a Vaquero, llegó otro técnico, lo que tú quieras. Pero fue algo bien importante, a mí me renovó muchísimo. No es que pierdas las ganas de jugar, lo que tú quieras, pero de repente como que puede llegar un momento en que ya no tienes como otras aspiraciones. Y a mí el llegar a Puebla y el tener que defender la categoría, el pelear un descenso, todo, como que fue un reto diferente. Y para mí eso me sirvió muchísimo. Te puedo decir que adoro la camiseta de Puebla y me duele ahora que lo ves perder y lo que tú quieras, porque la sentí. O sea, jugué 3 años aquí en Puebla, aquí me retiré, aquí fue mi partido de despedida y adoro al Puebla. Es una realidad en todos los sentidos y fue un reto padrísimo porque de ese equipo al que llegué, que estábamos peleando el descenso, después lo llevamos casi a una final. O sea, me quedó ese gusanito porque tenía una ilusión de ser campeón con el Puebla y que estuvimos a casi nada. Bueno, y te quedaste, sigues viviendo. Bueno, eso ya es otra cosa. Sí, ¿no? digo, también hay comida. No. No. Tercer mundial. Se vive otra vez más experiencia. ¿Cómo fue tu tercer mundial? No hay tantos tiempos en el campo, pero... Mira, fue padre porque cuando yo regreso a Puebla, ahí fue también cuando hubo problema en la calificación para ese mundial de 2002. Estaba Enrique Mesa de técnico, lo que quieras, no se habían dado las cosas. Llega Javier Aguirre y es algo no similar a lo que pasó ahora, pero más o menos. Quedaban 5 partidos, tenías que ganar los 5 si no estabas fuera del mundial. Y es cuando llega Javier, hace una nueva selección, yo vuelvo a la selección ahí con él y conseguimos la calificación después de muchas cosas. Y después yo, desgraciadamente, tuve una operación en los dedos, en los 2 dedos de los pies, previo ya quedando a lo mejor 6 meses para el Mundial, lo que tú quieras, cuando ya habíamos conseguido la calificación. Y a lo mejor ahí no alcanzo a recuperarme bien y perdí mi puesto titular, porque no llegué hasta que ya me concentré con la selección, hicimos como una pretemporada y todo, volví a recuperar mi nivel físico, lo que tú quieras, pero ya estaba como el equipo titular que se había venido trabajando. Pero bueno, lo viví igual, con la misma intensidad, a lo mejor del otro lado, estando en la banca, apoyando a mis compañeros en todos los sentidos, buscando trascender. Ahora sí que con esa experiencia que te da ya haber jugado otros y había jóvenes que era su primer mundial. Entonces ahí es donde esa experiencia tienes que aprovecharla para tus compañeros, ¿no? Y fue cuando lo vives de otra manera, pero con la misma intensidad. ¿Te acuerdas de tu último partido? ¿La última vez que usaste la verde? Sí, fue ahí en ese mundial. Y ahí terminamos. Beto, me despido con estas preguntas rápidas para dejarte con los chavos. ¿Cuál es tu mayor vicio? Mi mayor vicio. Hoy día jugar golf. ¿Qué es México para ti? Es mi país que adoro y que siempre voy a estar agradecido de haber nacido acá. ¿Quién es el mejor futbolista de la historia? Para mí, es polémica, pero bueno, para mí que me tocó jugar contra el Maradona. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? Me hubiera gustado vivir en la época de mis padres. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Pues de repente la corrupción es algo que no tolero y no es que me haga, pero es una frustración y no me gusta nada. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi suegro que ya falleció, que tuve una gran relación, me encantaría. Me dio muy buenos consejos. Si tuvieras o pudieras escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría el epitafio de Beto Garciaspe? Híjole, pues es una gente honesta y recta y frontal al 100%. Así me ha gustado ser. Siempre que me ha creado problemas, sí, pero es una persona de esa manera, ¿no?
Beto García Espejóvenes. Venga. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Cristina. Juego fútbol soccer. Y bueno, ¿qué piensas del fútbol femenil? ¿Por qué el fútbol femenil ha evolucionado, pero por qué no ha tenido como el mismo impacto, el mismo apoyo, tanto económico? Estoy aquí a mi lado con una seleccionada nacional también. ¿Y por qué no ha tenido ese impacto, ese apoyo que se quisiera para disfrutar y pues hacer lo que nos gusta, ¿no? No, mira, no sé por qué no ha tenido ese impacto. A lo mejor en otros países lo ha tenido un poquito más, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, se da un poco. Yo creo que para que pudiera crecer el fútbol femenil tendría que haber una liga competitiva para que se pueda hacer, porque lo que sé es que todas las niñas a lo mejor que tienen un buen nivel se tienen que ir a otras ligas a estar compitiendo. Aquí en México no lo hay. El apoyo creo que sí se ha incrementado, eso lo tengo claro. Conozco perfectamente a Héctor González y creo que a través de la federación ha intentado, no lo que tendría que ser, pero sí tendría que mejorar ese apoyo. Soy un convencido de que si se mejora en ese aspecto, está Leo Cuellar, que también lo conozco y que han hecho un gran esfuerzo, pero sí creo que se necesitaría un poquito más de apoyo para poder hacer crecer eso y que también poder ver de qué manera se puede hacer alguna liga. La única manera de que pueda crecer el fútbol femenil es tener una liga, y si no tienes una liga competitiva a veces es muy complicado, ¿no? Muchas gracias. Yo soy Paola González, estudio Ingeniería en Sistemas y leí un poco tu biografía antes de venir acá. Me impresionó mucho como todo lo que hiciste, pero hubo una parte que me llamó mucho la atención, que decía que en el Mundial del 94 fallaste un penal, parece, contra Bulgaria. Ahora mi pregunta es, ¿cómo sobrepasaste ese error, ese fracaso, todos los comentarios? ¿Cómo lo superaste tú como persona? Mira, ¿cómo lo superas? Poniéndote metas otra vez. Obviamente ese penal fallado me lo siguen recordando y me lo van a recordar toda la vida. O sea, no creas que es... Pero sí, fue difícil en ese partido. Yo hice el penal, también me tocó primero cobrar un penal donde empatamos el partido y después nos fuimos a tiempos extras, a los penales. Y bueno, la anécdota que te puedo decir es, como yo había tirado un penal, cuando se hace la tanda de los 5 que van a tirar ya la serie de penales, con Miguel Mejía Barón, me dice, bueno, vas de primero, y le dije, no, yo voy de quinto y que Benjamín Galindo vaya de primero porque ya tiré el penal en el partido, ¿no? Y él me dice, no, pues siempre ha sido el primero. Entonces dije, ok, va. ¿Qué pasó ahí? No había fallado yo ningún penal en selección nacional. Y cuando pongo el balón, dudo una fracción de segundos, lo que no puede ser nunca en un penal, nunca lo puede ser dudar nada, pero dudo porque ya le había tirado un penal ese mismo partido, entonces dudo si se la tiro igual o se la cambio, pero fueron fracciones de segundo, y eso hace que eche el cuerpo un poco para atrás, pega en el travesaño y la fallo. Y después, desgraciadamente, perdemos esa tanda de penales. A final de cuentas, Jorge Campos había parado el otro penal, y entonces a final de cuentas íbamos 0-0. Yo fallé, pero falló también el búlgaro. Y después mis compañeros también no pudieron acertar y perdimos esa tanda de penales. Y sí fue difícil, porque dejas ir una oportunidad de seguir avanzando en una tanda de penales. Y como te digo, siempre me van a recordar, pero para mí fue muy fácil. Me tracé otras metas, para mí fue rápidamente decir, ¿sabes qué? Me quito de la cabeza esto, que no puedo estar recordando y viendo, ya pasó, sí fue una equivocación, y eso me llevó a que practicara los penales, no te voy a decir que todos los días, pero por lo menos 3 veces a la semana tiraba 50 penales. Dije, no vuelvo a fallar un penal en mi vida. Y eso también me llevó a ser el máximo anotador de penales en el fútbol mexicano. Eso está en la estadística, y de ahí ya fallé muy poquitos, ¿no? En realidad me puse a practicar y en la vida siempre hay revanches. Y para mí lo trabajé, lo soñé y dije, en el siguiente mundial me tiene que llegar otra oportunidad para volver a tirar otro penal. Y gracias a Dios, contra Bélgica en 98 tuve esa oportunidad de un partido donde íbamos perdiendo 2-0, nos cometen un penal y recuerdo perfectamente, Luis Hernández había hecho 2 goles contra Corea. Y viene este penal y llega y me pide que lo deje tirar el penal. Pero yo este penal lo traía, era una revancha para mí y siempre le daba permiso porque
o le daba chance al compañero que quisiera si estaba peleando a lo mejor el goleo, ¿no? El título de goleo. Pero ahí dije, no, para nada, agarré el penal y fue mi revancha el poder volver a tirar un penal en un mundial y anotarlo, ¿no? Ahí hice yo el primero, después Cuauhtémoc, que empatamos el partido y eso nos llevó a calificar a la siguiente ronda. Entonces fue como una revancha, pero ¿cómo lo superas? Trabajando y no lamentándote, ¿no? Sino aprendiendo de ese error, ¿no? Hola, ¿qué tal? Fernando Corona Melgar, asistente de fútbol soccer. Mi pregunta es la siguiente. Tu carrera, tu trayectoria, siempre te has formado un camino de rectitud y formalidad. Eso te lleva a momentos dentro del área que te eleva la temperatura. ¿Cómo has podido tú controlar ese temperamento, tanto para ti y para tus compañeros de juego? ¿Qué consejos nos podrías dar para controlar ese temperamento, ¿no? A lo mejor una falta, un penal fallado, que te provoca frustración, ¿no? Te lleva a veces hasta límites que no quieres contagiar a tus compañeros dentro de la cancha. ¿Qué consejos nos podrías dar para poder pulir, para poder transformar esta negatividad en energía positiva? No, mira, yo lo que te puedo decir es, como tú dices, yo soy una persona así recta, sí muy impulsivo en muchas cosas, pero lo principal que uno debe de pensar es que esa energía la tienes que hacer positivamente. O sea, si la empiezas a encaminar negativamente, pues vas a contagiar no solo a ti, sino al grupo, y más si eres un líder, ¿no? En muchas cosas eso sería un liderazgo negativo. Yo creo que lo que debes de buscar es toda esa energía, llevarla a cabo propositivamente, en todos los sentidos, apoyando. Si te dan una patada, ese enojo a lo mejor es para que te dé y lo utilices de otra manera en hacerles un gol. O sea, ¿sí me explico? No que quieras vengarte a la siguiente jugada y que te hagas expulsar o que se te vaya todo a la cabeza. En el fútbol y en cualquier actividad de la vida, sí tienes que ser pasional, pero también tienes que ser pensante. Y si todo se te va a lo pasional, pues no vas a llegar a ningún lado. Obviamente, en ese sentido, al inicio de mi carrera, a lo mejor yo de repente fui muy pasional y me tocaba que me expulsaran y perjudicaba totalmente a mi equipo. Entonces, ese aprendizaje lo vas utilizando, que en lugar de enojarte y ir a regresar la patada, lo asimilas y lo que buscas es mejorar y transmitir de otra manera a tus compañeros para buscar ganar. ¿Qué es el festejo más grande? Después de que te dieron una patada, es mejor hacerles un gol. ¿Sí me explico? Y es la manera, no te vas a ir a burlar, pero es como cambiar algo en ese aspecto, ¿no? Y obviamente transmitir en todos los sentidos a tus compañeros, ahora sí que el trabajo día a día, ¿no? En todos los sentidos, el buscar ser un conjunto, el ayudarse para... El fútbol principalmente es trabajo en equipo, ¿no? O sea, individualmente no vas a hacer nada. Si tú nada más ves para ti, eso es imposible. Tienes que ver en conjunto para el bien de todos. Y obviamente ese bien de todos al final te va a dar recompensa individualmente a todos. Si así lo ves y si así lo transmites, el que un conjunto trabajen bien y que todos se ayuden y se apoyen, cada quien con sus características y con sus virtudes, te va a llevar a que al final lleguen recompensas individuales. Así, cuando yo me di cuenta de eso en el fútbol, fue cuando empezaste a trabajar y después me llegó la recompensa de ir a la selección, de jugar. Pero si tú lo ves todo para mí, no, eso es importantísimo, que veas en conjunto los bienes, o sea, que aproveches tus virtudes y cualidades para dárselas al equipo. O sea, porque no es un deporte individual como puede ser el tenis, como puede ser otros deportes. Este es un deporte de conjunto y tienes que, ahora sí que poner en medio a todo el conjunto tus virtudes y cualidades y hacerlas a muerte y siempre en apoyo. Y eso te va a llevar pues a todas las demás recompensas, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal, Héctor? Soy Alejandro Briones y mi pregunta es la siguiente. Ya que lo viviste como jugador y como directivo de Pumas, ¿cuál crees que es el factor principal o el problema principal que se está manejando ahorita en el fútbol mexicano del por qué el jugador mexicano no puede destacar fuera de México o es muy conformista al quedarse aquí? ¿Falta de apoyo, convicción, capacidad? ¿No hay suficiente talento? ¿Qué es lo que crees que nos hace falta? No, yo creo que sí hay mucho talento y no hay conformismo. Hay muchos jugadores que se quieren ir y que de repente, bueno, lo ves en selecciones, hemos sido campeones del mundo ya en selección infantil, en los Juegos Olímpicos. Lo que falta es a lo mejor trascender en
en los mundiales grandes, ¿no? Que ya es más complicado porque ahí están todas las figuras de todo el mundo y ya es otro nivel, ¿no? A final de cuentas. Pero yo no creo que haya conformismo en lo más mínimo, al contrario. Creo que sí, de repente se tiene que trabajar un poco más en fuerzas básicas, de repente se tiene que trabajar en el aspecto mental, que es importantísimo para poder trascender y llegar hasta las últimas instancias. Pero eso de que no estén jóvenes, que tú me decías que no, yo creo que en Europa hay varios jugadores que están triunfando, o sea, varios. O sea, obviamente que nos falta de repente, no tenemos un Messi o un Cristiano Ronaldo, pero tenemos muy buenos jugadores. Si me dices hoy, yo creo que hay una muy buena selección, aunque se haya hecho una pésima eliminatoria, pero hay muy buenos jugadores en todos los sentidos. Lo que sí puede pasar es que de repente, si en Europa no empiezan a tener tanta actividad, pues el nivel baja. Pero te digo, un punto bien importante es el trabajo en fuerzas básicas. Si se hace como debe de ser, eso va a trascender para que cada vez haya más jugadores en México. Y obviamente lo que todo el mundo habla, ¿no? De repente hay demasiados extranjeros o lo que tú quieras, es un tema ahí que unos van a favor, otros en contra. Yo creo que lo principal más que eso es el trabajo con los jóvenes, ¿no?